Explicación teórica del tiristor SSR. ¿Qué significa SSR? Sus siglas en inglés quieren decir Silicon Rectifier Controller o rectificador controlado de silicio. Dispositivo es un SSR TIC 106, el cual es un dispositivo netamente eléctrico o semiconductor. Con ciertos factores, este se puede comportar como conductor o bien como aislante. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve y cómo funciona? Este dispositivo semiconductor funciona como conmutador o como relé, pero mejora estos dos anteriores, ya que tiene una mayor velocidad de conmutación y de respuesta, y por ser este es netamente eléctrico y carece de piezas mecánicas como el relé y el conmutador. Así que la conmutación se realiza a la velocidad de la luz por ser eléctrico este dispositivo. Los rectificadores controlados de silicio SSR son semiconductores que presentan dos estados: conducción y corte, bloqueo indirecto, bloqueo inverso y conducción indirecta. Estos se utilizan para retardar la entrada en conducción del mismo. Es un dispositivo biestable formado por tres uniones PN con disposiciones PNP-N. Además está formado por tres terminales como son ánodo, cátodo y puerta, como podemos verlo aquí. Este es el símbolo del tiristor y con las uniones PN-PN. Aquí podemos ver las características voltaje corriente de un tiristor SSR, los cuales posee varias características: el estado de bloqueo en polarización directa y el estado activo de polarización directa. Para que funcione debe superarse el voltaje VO, que es el voltaje de transición conductiva, porque este rompe la curva corriente-voltaje a la par del estado activo y hace que entre en conducción el tiristor. Además, estos dispositivos son capaces de soportar potencias elevadas eh, y corrientes mayores a 4000 amperios. En resumen, estos dispositivos poseen una corriente de activación, pero no se tiene control en su apagado del dispositivo. Su activación es a través de una señal de pulso. Son dispositivos de conmutación natural. Poseen su ventaja, que es de activación sencilla, y son dispositivos de ganancias muy altas. Aquí podemos observar un circuito de un tiristor conmutado por línea, el cual vamos a observarlo. Aquí podemos ver el circuito realizado en Simulink. Aquí podemos observar un tiristor, una fuente, una resistencia y un osciloscopio, el cual al correr vamos a observar las diferentes ondas que caracterizan al dispositivo. Aquí podemos ver el voltaje de entrada, el voltaje ánodo-cátodo del dispositivo del tiristor, el cual vemos el voltaje ánodo-cátodo y el voltaje en la carga. Este es el circuito de accionamiento del SSR, del TIC 106 en este caso que vamos a utilizar, lo cual vamos a variar la luminosidad de este foco de 60 watts por medio de un potenciómetro y con la corriente a gate de la siguiente manera. Como vemos, el accionamiento del SSR se da por la corriente que se suministra a la compuerta gate, a la pata gate de nuestro SSR. Y de una mejor manera se va a observar en el osciloscopio la rectificación.
Como podemos ver, mediante variar la resistencia interna del potenciómetro, tenemos nuestra señal de entrada a la carga. El triac es un semiconductor capaz de bloquear tensión y conducir corriente en ambos sentidos entre las terminales T1 y T2. También posee una gate. Este es un triac. El más conocido es el BT136. El triac está formado por dos tiristores en paralelo, cambiado su sentido, unidos por una gate. El circuito equivalente de un triac es este. Es simétrico en su conducción y estado de bloqueo, ya que las características voltaje y corriente en los cuadrantes 1 y 3 son iguales. El triac puede dispararse en cualquiera de los dos cuadrantes, como podemos verlo aquí, a través de una corriente positiva o negativa en la puerta. El triac, podemos aquí observar un resumen de lo que es el triac. A continuación, tenemos un circuito de disparo de un triac con el cual comprobaremos sus gráficas. Aquí tenemos el voltaje de entrada a través de un convertidor monofásico. Este es un convertidor monofásico. Tenemos un voltaje de entrada, un triac y una resistencia en la carga. Aquí tenemos las gráficas generadas a través del triac. Como podemos ver, a través de la gate se puede controlar el ángulo de disparo del triac. El circuito anterior está hecho, realizado en Simulink a través de sus componentes. Tenemos dos tiristores en paralelo, sentido contrario. Tenemos un voltaje de entrada y una resistencia en la carga. Acá tenemos un scope, a través del cual se comprobará las gráficas que nos permite verificar el triac. Aquí, como lo podemos ver, es el voltaje de entrada, que es una señal sinusoidal. El voltaje ánodo-cátodo medido prácticamente en el triac sería el voltaje T1 y T2, y podemos ver el voltaje en la carga que se genera en nuestro circuito, como podemos verlo aquí. Este es el circuito de nuestro disparo del triac, para el cual vamos a usar un DIAC, como se muestra. Un DIAC, el cual nos otorga un disparo para que llegue a nuestra pata de compuerta o la gate, y así accionará el triac. Y mediante el potenciómetro vamos a variar la luminosidad y la potencia que ingresa a la carga de la siguiente manera. Y como se puede observar en el osciloscopio, es nuestra rectificación en ambos ejes. Bueno, a continuación vamos a ver una pequeña introducción de lo que es el DIAC. Bueno, el DIAC en su significado general es un diodo de corriente alterna. Una de las características principales de este componente es que es un semiconductor de dos conexiones, considerado un diodo bidireccional. El uso principal de este es para hacer los disparos de triac. Este se utiliza para las aplicaciones de control de potencia mediante un control de fase. Tenemos en el gráfico la simbología en lo que refiere a las curvas de voltaje versus corriente. Tenemos la gráfica ocupa el cuadrante 1 y el cuadrante 3, donde podemos ver que conduce a sus dos sentidos, tanto en su parte positiva como en su parte negativa. Como podemos ver en la gráfica, tenemos en el cuadrante 1 estado encendido, y obviamente en el cuadrante 3 también tenemos un estado encendido. Entre estas características podemos decir que cuando tenemos que los voltajes sean menor que la tensión de disparo, el DIAC se comportará como un circuito abierto. Y cuando tenemos que los voltajes sean mayores a la tensión de disparo,
el DIAC se comportará como un cortocircuito. Sus principios de operaciones, cuando está en encendido, quiere decir que este componente alcanza el voltaje de ruptura en cualquier polaridad. Como ya lo he dicho, el DIAC es un elemento bidireccional y en su efecto apagado es cuando la corriente cae abajo del valor de la tensión. Su estructura podemos apreciarla aquí en el gráfico, que tenemos los terminales y su estructura interna básicamente. Entre las aplicaciones más importantes, como vuelvo a decir, es el uso de los disparos del TRIAC. Esta es la más común donde vamos a aplicar el DIAC. Además de estas tenemos la calefacción y el control de velocidad de motores también. En el ejercicio y en la simulación que vamos a implementar nosotros veremos el disparo del TRIAC con el control de la luminosidad. Eso es lo que vamos a ver a continuación con la ayuda de MATLAB. Como podemos ver aquí el circuito del disparo del TRIAC, lo corremos y vemos en el osciloscopio para ver las gráficas que nos va a dar. Como podemos ver, ahí tenemos la entrada BS, la gráfica BO, donde se ve el comportamiento de este componente al ayudarnos a hacer el disparo del TRIAC. A continuación vamos a armar el circuito, lo vamos a adaptar a una lámpara casera y vamos a hacer la parte experimental donde vamos a ver cómo varía la luminosidad con el circuito planteado. Bueno, a continuación aquí tenemos el circuito armado, el cual lo hemos adaptado a la lámpara casera. Esto solo es para ver la variación que va a tener el foco nada más. Entonces con ayuda del potenciómetro vamos a ver la variación. Y esto es el funcionamiento del DIAC en el disparo del TRIAC.